Sí, muy bien. Bien. Sí. Bueno, Perfecto. comentábamos entonces, compartíamos, hemos titulado este conversatorio Las violencias invisibles en la Iglesia, abuso de poder y autoridad, abuso espiritual y falsos misticismos en la comunidad eclesial. Recuperamos en este primer momento el primer encuentro, el encuentro del jueves pasado, y retomamos. Me toca a mí, en este caso, continuar con algunos elementos de abuso profético carismático, los falsos misticismos. Luego Cecilia compartirá sobre el abuso de autoridad y obediencia. En las conclusiones finales, en realidad, responder algunas de las preguntas y comentarios que nos han ido acercando tanto en el chat durante el primer conversatorio como en el formulario. Lo haremos allí en los últimos 20 minutos de este encuentro. Decíamos en nuestro encuentro pasado que a partir de algunas categorías propuestas por la sociología y la filosofía podemos hablar de violencias invisibles, es decir, aquellos cuestionamientos a las fronteras, a las objetividades de la persona, que ejercen siempre una violencia, que trascienden un límite. Algunas de ellas no son violencias físicas, son más difíciles de determinar, a veces también de nombrar. Y en la reflexión eclesial, en lo que llamamos la gran crisis del abuso en la Iglesia Católica, y no solo en la Iglesia Católica, sino también en otras confesiones cristianas y en las religiones, podemos hablar de abuso de poder y autoridad, abuso espiritual, abuso profético carismático, y dentro de este abuso profético carismático muchas veces fundamentado en falsos misticismos o en espiritualidades falseadas. Compartíamos en nuestro encuentro pasado que a raíz de las múltiples denuncias de víctimas de abusos de referentes carismáticos como Jean Vanier, los hermanos Philippe en Francia, Marco Rubnik en Italia, sacerdote jesuita, gran referente del mundo estético cristiano, de la iconografía, o el autor espiritual y también en temas de maduración y espiritualidad, evolución humana, Javier Garrido, o en Argentina, también el caso del sacerdote encargado de la vida religiosa y consagrada en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Son casos que siempre detrás de ellos tenemos no casos, sino personas que han sufrido el abuso, que han sufrido la violencia invisible, nos ayudan a reconocer y a poner nombre a estas violencias, también a poder comenzar a tener elementos de reflexión. Uno de los elementos de reflexión nos los ofrecía el informe realizado en Francia por la comisión convocada tanto por la Conferencia Episcopal como por las conferencias religiosas, que dio a conocer un informe, el informe Sauvé. Allí se habla de que una de las lógicas del abuso es la lógica profética, es la lógica del liderazgo carismático, encarnado siempre por un líder carismático que puede ser ya sea el fundador, muchas veces con un carisma exacerbado, o el padre con aires de gurú de una comunidad nueva, un líder de características extraordinarias. La comisión francesa señalaba que es una lógica, es decir, una organización de ideas, un sistema, que está relacionado con desvíos sectarios. En la Iglesia Católica nos ha costado pensar en la existencia de sectas dentro de la misma Iglesia. La Conferencia Episcopal Francesa habla de derivas sectarias. En ese contexto es que se produce la posibilidad del abuso por parte del líder carismático en esta lógica de desvíos sectarios. Decíamos que se trataba de un lobo con piel de cordero, ¿no?, que conduce a otras ovejas con ideas místicas o ideas que son proclives al abuso, ¿no? ¿A qué tipo de abuso? Bueno, al abuso espiritual. Muchas de las preguntas que nos acercaban durante el desarrollo del conversatorio o en el formulario nos preguntaban por la distinción entre abuso espiritual, abuso de conciencia, abuso del líder carismático, ¿no? La realidad es que nos encontramos en pleno desarrollo de la bibliografía sobre estas temáticas. Los casos de abusos por líderes carismáticos ha dado lugar a la reflexión sobre el abuso espiritual, sobre los falsos misticismos,
al abuso de conciencia, y es un área que, si bien podemos notar diferencias entre estos distintos tipos de abusos, está en pleno desarrollo. Por ejemplo, Doris Reisingenbanger, que es una autora reconocida en el tema, Supervivientes de abusos en un movimiento alemán, dice en una de sus obras que el abuso tiene lugar en un contexto religioso, este abuso espiritual, por una autoridad del ámbito espiritual, instrumentaliza el deseo espiritual de la persona y manipula nociones religiosas, textos bíblicos, para subyugar a la persona, para tenerla bajo su control, para sujetarla, ¿no?, en un contexto religioso. Como ejemplo, esta autora pone el discurso sobre la voluntad de Dios como, en ocasiones, mal utilizado, se instrumentaliza para sujetar a las personas no en la voluntad de la divinidad, sino en la voluntad de este liderazgo carismático. La doctora Lisa Wackley, una autora británica que surge no del mundo católico, sino del mundo protestante, presenta el abuso espiritual como un abuso emocional y psicológico, caracterizado por un patrón sistemático de coacción y control del comportamiento, que puede tener un impacto profundamente dañino en quienes lo experimentan. Y señala que las estrategias, los recursos para esta coacción sistemática pueden ser la manipulación y la explotación, imponer responsabilidades, discursos religiosos cargados de una radicalidad que impone una responsabilidad al sujeto, excesiva, ¿no?, manipulada, una censura de la toma de decisiones personales, los requisitos de secreto y de silencio, que más que proteger el fuero interno, esos requisitos de secreto y de silencio son para imponer la voluntad, en este caso, del victimario, la coerción para conformarse a estilos de vida que pueden ser nocivos para la persona, que aún llegan a enfermarlas, el control mediante el uso de textos sagrados o la enseñanza, el requisito de obediencia al abusador, la sugerencia de que el abusador tiene una posición divina, está más cerca de Dios, ¿no?, el aislamiento como medio de castigo, y las ideas de superioridad y elitismo, por ejemplo, de una determinada configuración religiosa, un grupo como los mejores, esa superioridad genera también estructuras que coartan a las personas. Samuel Fernández, autor chileno que ha trabajado el tema del abuso espiritual en sendos artículos, señala que es un tipo de abuso de poder jurídico o espiritual que controla la conciencia de la víctima hasta el punto que el abusador toma el lugar de Dios. Evidentemente el lugar, si podemos decirle lugar, ¿no?, como metáfora de nuestra persona, donde establecemos una vinculación con la divinidad, es la conciencia. Y en ese lugar de la conciencia, por eso a veces no es, en las definiciones podemos encontrar puntos de encuentro entre el abuso de conciencia y el abuso espiritual. La acción, digamos, del victimario impide a la persona estar a solas con Dios en su conciencia y obstruye o anula la libertad de juicio en la búsqueda espiritual de las víctimas, ¿no? Una de las dificultades es que las personas confían en quienes la iglesia le dicen que confíe, ¿no?, porque hay un respaldo. Eso es lo que ha ocurrido en los casos que mencionamos antes. La misma institución eclesial da un lugar de relevancia a las mismas comunidades, al líder carismático o espiritual, que lo hacen digno de confianza, ¿sí? Por lo tanto, el abuso de conciencia o el abuso espiritual siempre va a tener una dimensión espiritual, ¿no? Hay una estructura, un sistema institucional que da ese lugar al referente carismático, y ese lugar es tomado como lugar donde es posible establecer el abuso. En uno de los trabajos sobre la reflexión en estos temas, realizado en Francia, dice el autor: el abuso espiritual no siempre conduce al abuso sexual, pero es la antesala del mismo. Como dirá Hans Sellner en muchos de sus trabajos, lo que conduce al abuso sexual va a ser siempre una escalada, ¿no?, que comienza con un abuso de poder, un abuso de autoridad, que puede trascender a un abuso de conciencia, un abuso espiritual, que puede estar fundado o no en desviaciones sectarias, en desviaciones en ideas espirituales, y pueden ser la antesala del abuso sexual. Anne Mardon,
una víctima de una comunidad carismática francesa. En su testimonio ante la Comisión Independiente para el Estudio de los Abusos Sexuales en la Iglesia en Francia, tiene esta expresión, ¿no? Existe en el victimario la tentación de poseer el alma del otro, ¿no? Y cuando uno es dueño del alma, hay un desplazamiento gradual hacia el cuerpo. Esta toma de posesión total es más placentera que el abuso sexual por sí solo. Si el sacerdote, señala ella, podríamos decir, si el referente espiritual, ya sea un sacerdote célibe y ordenado en la Iglesia Católica, ya sea un laico como líder espiritual en un grupo o movimiento, ya sea un pastor en otra confesión religiosa, si el líder no está muy atento, no está muy equilibrado, no es consciente de que este fenómeno es casi inevitable. La relación se desvía, ¿no? Aparece mucho en la bibliografía la idea del desvío, de la deriva, ¿no? La deriva náutica, un barco que sin darse cuenta pierde el rumbo, ¿no? Carline de Mazur, una investigadora belga, hoy trabajando desde Canadá, señala en un artículo que las dinámicas de control en estas organizaciones carismáticas más nuevas de la segunda mitad del siglo XX, en los casos en los que ha habido abuso, las dinámicas eran dinámicas de control sobre las personas, de desocializaciones, de apartar, es decir, apartar de sus grupos sociales y de referencia a las personas. Tal es así que la persona muchas veces no puede, no encuentra la fuerza para dejar la situación de control, pues ha perdido todos sus anclajes sociales por fuera de la organización carismática. La intrusión en todas las facetas de la vida personal, la pérdida de la intimidad, de la reserva personal, en ese sentido, de un buen sentido de lo segregado, de lo secreto en la persona, que es nuestra propia conciencia y nuestro propio lugar personal, y también la prohibición de criticar a la propia organización y al propio líder, ¿no? Este elemento de la prohibición de criticar está muy presente, en algunos casos, como conocimos, figuraba hasta en las constituciones de alguna congregación, en los casos de los legionarios de Cristo, la prohibición de criticar al superior. En otros espacios eclesiales no existe de ese modo, digamos, pero sí existe como una idea que corre dentro de la organización. Otro de los elementos, o uno de los elementos que estamos reflexionando en el presente, un trabajo que se está haciendo realmente en la actualidad, no es que hay muchos antecedentes, aunque sí encontramos antecedentes ante otras dificultades en la Iglesia en el pasado, son los falsos misticismos, ¿no? Recién contamos con algunas reflexiones, toda la bibliografía cita un artículo de Matteo Visioli, sacerdote italiano, hoy es oficial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene un artículo del año pasado, llama Una breve nota sobre el falso misticismo y la relevancia penal que pueda tener a raíz de 2 o 3 causas muy importantes donde se ha utilizado como fundamentación para la pena del abusador. Este canonista y teólogo dice que por falso misticismo se entiende la legitimación moral de un acto inmoral con motivaciones teológicas espirituales, ¿no? Algo de esto señalábamos en el encuentro anterior, ¿no? El victimario desarrolla ideas teológicas espirituales que parecen muy elevadas, místicas en ese sentido, digamos, ¿no? Que llevaran a una mayor conexión con Dios, a un mayor encuentro con las personas, pero en realidad se trata de una legitimación de un acto inmoral. Es decir, se legitima con esas motivaciones el estar traspasando la frontera de, puede ser la conciencia de la persona, de su vinculación con Dios, pero en ocasiones la frontera también del cuerpo, ¿no? Mediante la invocación instrumental del nombre de Dios, respaldada por una interpretación errónea del texto bíblico, una exégesis bíblica engañosa y una ética infundada, ¿no? Mal fundada. Allí creo que hay un error de traducción. Se trata de un acto con aspectos contrarios a la ley, pero que todavía el derecho penal canónico no ofrece las respuestas más adecuadas
para restablecer la justicia y corregir al fiel que es responsable de estos actos, ¿no? Se tratan de actos claramente y doblemente contrarios a los valores morales, ¿no? Una violación externa de una ley divina por su legitimación pseudomística, ¿no? ¿Cuál es, dice el autor, la verdadera violación de la ley divina? Tergiversar la narrativa espiritual, usar indebidamente el nombre de Dios e instrumentalizarlo para propósitos contrarios a las razones de la revelación. Es decir, utilizar estas ideas místicas espirituales elevadas, por ejemplo, para que se dé la posibilidad de cometer un abuso. Como también lo señala Samuel Fernández, hablando del abuso espiritual, este autor va a decir que el falso misticismo es un acto contra el segundo mandamiento del Decálogo, ¿no? No se respeta el nombre de Dios, ¿no? Se tergiversa la virtud de la religión. Como señala el Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2143, el hombre no puede abusar del nombre de Dios. Se trataría en este caso de el abusar del nombre de Dios o hacer uso indebido del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. En el caso que nombramos el encuentro pasado, por ejemplo, de los líderes carismáticos dominicos, uno de los hermanos Philip, en uno de ellos hay un uso abusivo, ¿no?, de expresiones sobre la Virgen María para fundamentar prácticas sexuales con sus dirigidos espiritualmente, ¿no? Para dar algunos ejemplos, en el informe que realiza la Comisión de Estudios mandada, es decir, organizada desde el mismo movimiento, el Arca Internacional, sobre Tomás Philippe, Jean Vanier, los cofundadores del Arca, algunos elementos de esa investigación permiten caracterizar los falsos misticismos o las espiritualidades falseadas. Por ejemplo, se utilizan argumentos espirituales con el objeto de minimizar la naturaleza sexual de los actos en favor de la primacía de la comunión espiritual. La comisión de estudio señala que en los testimonios de las víctimas se demuestra que a menudo Jean Vanier hacía referencia a Jesús y a María, ¿no?, para fundamentar, para argumentar sobre la posibilidad de una vinculación sexualizada, ¿no? Por ejemplo, con la fórmula no somos nosotros, son María y Jesús, ¿no? Eso presupone, dicen los investigadores, al menos una forma de asimilación mística a las personas de Jesús y de María. Tomando el testimonio textual de una de las víctimas, dice: en varias ocasiones le expresé mi asombro, diciéndole que no entendía cómo podía manifestar a través de él mi amor a Jesús siendo yo una monja consagrada. Siempre me respondió: pero Jesús y yo no somos dos entes separados, somos uno. O es Jesús quien te ama a través de mí. Este tipo de expresiones, si bien para nosotros suenan escandalosas, claramente, se reiteran en los casos que se están estudiando o analizando donde ha ocurrido un abuso sexual o espiritual fundado en falsos misticismos o en espiritualidades falseadas. Otra de los elementos que registran las investigaciones es la utilización de registros afectivos con el objeto de suscitar un sentimiento de elección, ¿no? Convencer al otro que ha sido elegida, que es distinto de las demás personas y que en esa distinción hay un valor sobre ella, para recibir manifestaciones especiales del amor divino, ¿no? Como para aquellos que conocen la dinámica del abuso sexual infantil, la demanda de secreto, ¿no?, es permanente. Eres una elegida, es especial, es secreto. En otro de los testimonios de las víctimas, en las cartas que el mismo Jean Vanier le dirigía, dice: Brigitte, hermanita mía, me han conmovido tanto tus dos cartas, al igual que me ha conmovido la palabra del capellán y la palabra que Jesús te da. Jesús te invita a una confianza loca, te elige, te llama para esas gracias de amor que el mundo no puede recibir. Cuando los testimonios reflexionan sobre estas expresiones, esas gracias de amor que el mundo no puede recibir, en realidad son las gracias secretas, que no son gracias, sino que son comportamientos sexualizados, inmorales, que el mundo no puede recibir, no puede conocer en realidad, porque se trata de un secreto que esconde
las prácticas abusivas. Como señalábamos en el artículo de Carlin de Mazur, podemos encontrar en las investigaciones sobre el caso de Jean Vanier, que las vinculaciones que se establecen buscan aislar a las personas del mundo mediante el control. El mundo no puede entender, ¿no? Hay que buscar en otro lado, ¿no? Hay que buscar en las personas que el autor de los abusos elige las garantías de lo que se vive, ¿no? Se trata entonces de mandatos de silencio, ¿no? Que invocan al secreto, invocan a este espacio reservado donde es posible entonces que ocurran los abusos. Algunos elementos comunes entre distintas situaciones. Por ejemplo, en varios casos de fundadores se constataron comportamientos sexuales abusivos a temprana edad. Y los abusadores encontraron los caminos eclesiales para que las sanciones sean ocultadas y levantadas. El informe que realiza la Congregación de Hermanos de San Juan sobre su fundador señala que esto lo único que hizo fue que se acentuaran las habilidades de los perpetradores para la astucia y el disimulo. Y le permitieron eludir las quejas y sanciones en vida a pesar de décadas de abusos sexuales y un alto número de víctimas. Como señalábamos en el encuentro anterior, de uno de estos fundadores se reconocen más de 70 víctimas mujeres entre menores y mayores de edad. El mismo caso es el caso de Marcial Maciel, quien tuvo una denuncia a una edad muy temprana, juvenil, y esa denuncia luego fue dejada de lado, ¿no? Otro de los elementos comunes es que la influencia intelectual y espiritual que desempeñan, que logran, tiene una fuerza muy importante en la propagación de los abusos sexuales en sus propias fundaciones. Ya sea porque, debido a sus propios abusos, las personas hacen una experiencia de la sexualidad claramente que después conduce a otros abusos, porque aprueban situaciones de abuso o cierran sus ojos cuando decisiones firmes habrían iluminado las conciencias y permitido a las víctimas salir de esa confusión en la que estaban atrapadas. Y en muchos de los casos, como ocurre en el caso de Marcial Maciel o de los hermanos Philippe en Francia, también tienen un papel indirecto, porque a través de la formación intelectual y espiritual que imparten, favorecen relaciones equívocas y abusos espirituales y sexuales entre algunos hermanos y hermanas. Se da el caso entonces de organizaciones carismáticas, congregaciones, movimientos donde los fundadores abusan, pero también abusan miembros de la propia congregación a otros miembros. Bueno, con esto quiero, por un lado, señalar algunos elementos que nos permiten conceptualizar el abuso del líder carismático, el abuso fundado en ideas espirituales falseadas, son falsos misticismos, y queremos también reflexionar en esta tarde, en esta noche, sobre la relación entre la obediencia y la autoridad y cómo ese lugar es también un lugar posible donde se ejerza la violencia invisible dentro de la comunidad eclesial. Para eso le vamos a dar la palabra y la presentación a Cecilia. ¿Estás muteada, Cecilia? Ahí estoy. Muchas gracias, Juan Bautista. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha muy bien. Bueno, vamos a compartir primero pantalla y les cuento que... A ver si todo funciona bien como funcionó recién. No. Siempre cuando vamos a empezar empiezan los problemas. Acá lo pongo ahí y en este Meet compartir ventana, acá tengo. Ahí. Bueno, entonces, como decía recién Juan Bautista, vamos a continuar tratando de pensar o de hacernos algunas preguntas a partir de todo lo que, porque entre lo que expuso Ana Lourdes el encuentro pasado y Juan Bautista en estos dos encuentros, tenemos ejemplos de sobra, ejemplos a veces escalofriantes, o sea, que te conmueven mucho, que muestran la realidad de los abusos.
Entonces, ahora yo quiero pensar partiendo de que ya sabemos qué pasa, digamos, eso que constatamos que pasa, pensar y, como plantean muchos autores, el teclado. Esperen porque tengo que ir al otro. Como plantean muchos autores, en definitiva, la prevalencia del abuso es un indicio claro de que la teología de la obediencia debe ser repensada profundamente. La teología y que el hecho de que en la Iglesia exista la obediencia entendida de distintas formas, la tenemos que pensar desde el punto de vista teológico, pero por supuesto que una teología en diálogo con las ciencias humanas y sociales. La teología hoy no se puede entender como una pura reflexión que no tenga en cuenta las otras ciencias. Entonces, eso es lo que yo quería, cuando me puse a pensar qué presentarles, claro, cada vez se me abrían más preguntas. Y es como que una cosa lleva a analizar un montón de otras. Entonces pensé, voy a mostrar un listado de puntos que yo quisiera exponer, que es imposible exponer en esta media hora, pero que creo que si los nombro así uno atrás del otro, hacen como la síntesis de lo que fue para mí pensar este tema. Y después entramos en algunos puntos de esos más analíticamente. Pero para no perder el conjunto, me pareció que esto podía ser como la propuesta. Entonces, la primera afirmación que está desde el comienzo, digamos que lo presentó Ana Lourdes y también está en la exposición de Juan Bautista, el abuso de poder está en la base de todo abuso. Es decir, como también decíamos la otra vez, el abuso sexual a niños especialmente y en adultos tiene una connotación especial, es peor quizás, pero no hay abuso sexual sin un abuso de poder previo. ¿Por qué? Porque también me parece importante recordar, otra de las cosas que siempre me parece que es importante cuando hablamos de estos temas, es que cuando hablamos de abuso, no estamos hablando, lo distinguimos de una violación en la calle. O sea, una puede ir una mujer por la calle, me agarra un degenerado, como decíamos en otras épocas, me viola. Es un acto puntual. Y una persona que no conocí, que nunca vi. Eso tiene una explicación que Rita Segato ha explicado maravillosamente y que tenemos ahí muchas formas de entenderlo. Pero es distinto a cuando se produce un abuso, porque el abuso es como, primero, la palabra abuso hace referencia a que algo que se repite. Yo como, puedo abusar de la comida, fumo, puedo abusar de fumar, pero son cosas que hago habitualmente. Y cuando hablamos de abuso de poder, abuso espiritual, abuso sexual, no estamos hablando de un acto puntual, sino como un proceso que culmina muchas veces en el acto sexual violatorio también. Pero es el que abusa, seduce, como explicaba recién Juan Bautista, seduce a la víctima. Entonces no es un desconocido, no es un acto puntual. Y antes de llegar a consumar el acto sexual, hay toda una historia de abuso de poder muy fuerte. Esta prevalencia de abuso de poder, porque al principio de la Iglesia también, como explicábamos, lo que pasa me parece que hay ideas que hay que volverlas a decir, ¿no? Porque, como explicábamos, primero saltaron los abusos sexuales, el escándalo de los abusos sexuales de los chicos. Y luego se fueron descubriendo, primero que no eran cuestiones de abusadores sueltos, sino que había una cuestión sistemática, una estructura en la Iglesia que permitía, que hacía posible que se mantengan ocultos este tipo de abusos. También se fue pensando de distintas formas. ¿Quién era el abusador? ¿Un enfermo patológico? ¿Una enfermedad? ¿Un criminal? También se fue evolucionando en cómo se pensaba las características del abusador. Y después, más adelante, justamente por eso estamos hablando ahora de esto, lo que se llama la tercera ola, que se empieza a pensar que en realidad no solo son los niños abusados, sino que en la vida religiosa, lo que presentó Ana Lourdes, hay muchísimos abusos de poder espirituales y sexuales,
y eso fue un gran descubrimiento, una bomba de tiempo para la Iglesia. Sobre todo recordemos que los primeros casos que se hicieron públicos fueron los de África, de las religiosas violadas por los sacerdotes y por los obispos para poder tener relaciones sexuales libres de SIDA, porque era un grupo cuidado, digamos, un grupo de vírgenes encerradas, y que entonces eran relaciones sexuales no consentidas por ellas, pero que ellas la sufrían, pero le aseguraban la sanidad, digamos, a los violadores. Y después de eso, además, con los consiguientes abortos, o sea que fue muy fuerte el descubrimiento de los abusos sexuales en la vida religiosa. De mujeres, y no solo en las mujeres, pero en las mujeres es lo que más está en este momento fuerte, ¿no? Y también después se fue viendo que no solo se abusa de las religiosas sexualmente, sino también de las laicas, de las personas, esto que Ana Lourdes creo que va a explicar mejor, de las cuestiones de las condiciones, qué es esto de vulnerables, pero cuántas mujeres en la Iglesia, sin ser religiosas, sin que pase esta historia de la vida, de lo que pasó en la vida consagrada, también fueron abusadas y son abusadas de distintas formas. Y lo que ahora se está diciendo también es el laicado organizado, que son muchos de los casos de los que hablaba Juan Bautista, en estos nuevos movimientos que surgieron en los 80. Bueno, ahí hay ciertas características de cosas que pasaron, a las que se refería Juan Bautista, en los grupos, en los nuevos movimientos, pero también en lo cotidiano, digamos, de los laicos en las parroquias, o los laicos trabajando en los colegios, o las instituciones religiosas. Es decir, cada vez vamos pensando y descubriendo nuevos ámbitos de abuso de poder. Y lo que tienen todos de común es que en el fondo está el abuso de poder, más allá de las formas que tomen concretas. Ahora, entonces, tenemos que, para abordar esto, tenemos que pensar la relación obediencia-autoridad, porque ahí es donde se da el abuso de poder. Y estas relaciones de obediencia atraviesan todas nuestras vidas en las sociedades patriarcales, jerárquicas que vivimos. No es un problema, por supuesto que no es un problema exclusivo de la Iglesia, ni el abuso ni la obediencia. Digamos, la Iglesia es una institución más de la sociedad que tiene, por un lado, el carácter evangélico, lo teologal, y por otro lado, que lo teologal y lo evangélico se da en estructuras humanas, sociales, que tienen las mismas dinámicas que que tienen todas nuestras sociedades. Entonces, el tema de la obediencia no hay que verlo solo en la Iglesia. Ahora, como decía también Juan Bautista cuando explicaba el tema del abuso espiritual, cuando se hace en nombre de Dios, es todo mucho más complicado, ¿no? Y afecta a zonas más profundas de las personas. Entonces, la necesidad de distinguir los distintos tipos de obediencia. ¿Y por qué obedecemos? Preguntarnos por qué obedecemos, ¿no? Entonces, porque uno cuando ve estos horrores dice, bueno, ¿por qué le termina haciendo caso a esta persona? ¿Qué hace que alguien se someta? Bueno, la psicología ha estudiado mucho esto, por qué obedecemos, hay experimentos, y bueno, hay algo que nos engancha con la necesidad de obedecer, pero además, algo patológico puede ser, pero además, la obediencia es algo necesario en nuestra sociedad, sobre todo para que funcionen las instituciones. No hay institución que pueda funcionar sin obediencia, de alguna forma. Ahora, ¿cómo entendemos esa obediencia? Se puede haber obediencia en la medida que hay relaciones asimétricas. Un padre y un hijo tienen una relación de amor fundamentalmente, pero hay una relación asimétrica. Y el padre tiene que cuidar al hijo, y ese poder, ese lugar asimétrico que tiene, lo tiene para que el hijo crezca, no para su propio placer. Entonces, el problema no es que haya relaciones asimétricas. La sociedad, los humanos tenemos relaciones asimétricas. El problema es cómo usamos esas relaciones asimétricas, en función del que tiene más poder o en función del que tiene que crecer. Esto es, por un lado, para entrar con la cuestión de las asimetrías. Bueno, entonces el punto 5 ya un poco lo hablé, ¿no? Y me parece que hay una frase de, bueno, se la oía una teóloga, pero creo que es una frase
de esas populares, el poder vence, la autoridad convence. También diferenciar, ¿no?, qué es poder y qué es autoridad. También, según los autores, todos estamos manejando conceptos que siempre hay muchas escuelas y se pueden dividir de distintas formas, entender, ¿no? Pero acá está utilizado el poder, es el que puede lograr algo. Poder es lograr algo, vencer, pero la autoridad la posee alguien que a los otros les inspira autoridad, se le reconoce la autoridad. Ahora, también una cosa que vemos que aparece en las preguntas es: todos podemos llegar a ser abusadores en distintos grados, en distintas formas, y todos podemos llegar a ser abusados. Esto que alguna vez preguntaban ahí, si hay alguien, una característica que distinga, bueno, algunos autores dicen: yo me pregunto qué nos pasa, cómo miramos que podemos vivir al lado de un abusador mucho tiempo y no habernos enterado. También tiene que ver con la mirada, y cómo nos relacionamos. Pero también es que el abusador no es un monstruo. Y acá me parece que está bueno pensar en Hannah Arendt, ¿no?, en la banalidad del mal. Cuando Hannah Arendt pregunta, ¿qué pasaba? ¿Quiénes fueron estos que hicieron todo el exterminio? Estos que iban y encendían las cámaras de gases. Y al final dice, eran simples funcionarios, hombres comunes y corrientes, y no, el mal que nos aterra no lo hace un monstruo como que nos viene y nos asusta, lo hacen personas comunes y corrientes. Es la banalidad del mal. Y esto me parece que también pasa en los abusadores. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, si vamos a hablar de la obediencia dentro de la iglesia, porque estamos hablando de obediencia y abuso de poder dentro de los contextos eclesiales, tenemos que considerar todos los tipos de obediencias que hay en la vida humana, en la sociedad, y también en considerar la categoría de obediencia teologal y obediencia religiosa. Ahora después voy a entrar un poquito en esto, primero que creo que todos conocemos estos conceptos, pero acá estoy siguiendo a Nuria Fernández, que tiene un artículo revisitando la obediencia, y bueno, entonces ahí define la obediencia teologal, que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es una obediencia que se define desde un Dios trinitario, y bueno, y las relaciones de Dios después vemos un poquito. Pero es cómo el hombre se relaciona con Dios. Y otra cosa es la obediencia religiosa, que es lo que caracterizaría a la vida religiosa, que hace los 3 votos, uno de los cuales es el voto de obediencia. Los sacerdotes también, el clero, hace solo un voto, que es la obediencia al obispo. Los laicos no hacen votos de obediencia. Ahora, en la iglesia también hablamos, la pregunta es, ¿el laicado debe obedecer? Y de alguna forma también se plantea, porque en la iglesia hay una jerarquía, y los que no son jerarquía, los que no somos jerarquías, en ciertas cuestiones tenemos que obedecer a la jerarquía. Entonces, decir, hay muchos tipos de obediencias, además está la obediencia teologal y la obediencia religiosa propio de la vida consagrada, clásica de los tres votos, y después la iglesia tiene otros tipos de obediencia, hay que distinguir también matices y ver. Y acá también dentro de las organizaciones laicales, como los ejemplos que estaba contando Juan Bautista, que estaba dando, cuando los laicos asocian, entran en movimientos y hay una autoridad, también ahí se plantea otra forma de obediencia que es distinta a la obediencia religiosa, pero hay otra forma de obediencia distinta a un laico que va a la parroquia. Y el laico que va a la parroquia, ¿tiene que obedecer al párroco? ¿En qué sentido? Son preguntas que yo digo que nos tenemos que hacer para poder pensar este tema. Y ahora paso a la otra. Entonces, acá hay un autor, Keenan, que a mí que lo pusieron en los comentarios, uno decía que por qué no lo usábamos, y realmente es un autor que es importante, me parece re interesante, porque él habla de que hay 3 olas de abusos, ¿no? Y dice, bueno, primero se descubrieron los abusos sexuales, 3 olas, quiero decir, 3 olas en el reconocimiento de los abusos. Primero salió lo de Boston, que había curas que habían abusado, y después se descubrió que era también
O sea, ¿qué pasaba? Los laicos sintieron que ellos no eran oídos, que en todo el escándalo de Boston, ustedes saben que lo que se movió fue que los laicos dijeron, bueno, ustedes están usando nuestro dinero para pagar indemnizaciones, nosotros tenemos que intervenir acá, porque esto nos afecta a nosotros y nosotros tenemos cualificación profesional. Y se organizaron y empezaron a trabajar los laicos, pero ahí saltó entonces el clericalismo. El clericalismo que bueno, el Papa Francisco lo dice habitualmente, también salió en la presentación de Ana Lourdes varias veces. Hay un trabajo, por ejemplo, sobre el clericalismo de Ana Lourdes y Veronique el apellido no me acuerdo, Lecarros. Bueno, tiene un trabajo que está muy bueno porque es el clericalismo en América Latina. Es decir, el clericalismo es un problema de la Iglesia universal y en América Latina tiene algunas características propias. Y eso es una realidad. Pero Keenan, que es un jesuita de Estados Unidos, plantea que el problema del clericalismo es un problema, pero no el problema mayor. Para él el problema mayor es lo que él va a llamar a ver si tengo acá ¿cómo se dice? Jerarquismo. El jerarquismo, claro, ahí está. El jerarquismo, ¿qué es? ¿Por qué? Porque es la impunidad de la que gozan los obispos. Entonces, los obispos pudieron proteger a los sacerdotes, los protegieron, pero además ellos, no hay nadie por encima de ellos, bueno, el Papa, pero quiero decir, pero está organizada la Iglesia de tal forma que nos aseguramos la impunidad. Y esa es la base del abuso de poder. Y para explicar esto, él recurre a distintos autores, pero fundamentalmente toma de Judith Butler el concepto de vulnerabilidad y reconocimiento. Y plantea la necesidad de jerarquización de la Iglesia. Y este punto, a mí me parece que es muy importante que tenemos que pensar, porque justamente la Iglesia Católica se define en parte por la jerarquización, por la jerarquía, ¿no? O sea, es una organización jerárquica. Entonces, hay muchos autores, hay montones de autores, y partiendo del Lumen Gentium, o sea, tenemos un documento del concilio donde se plantea, la Iglesia habla sobre sí misma, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esta Iglesia del presente, la que estamos viviendo, que tiene una organización monárquica y piramidal, es un caldo de cultivo para que se den estas relaciones de abuso de poder. ¿Y qué pasa? Francisco plantea la pirámide invertida. Dice, bueno, la pirámide de la Iglesia ya sabemos, está el Papa, la cabeza de la Iglesia, el clero, o mejor dicho, la jerarquía, que son aquellos que recibieron el orden sagrado, como diáconos, presbíteros, obispos, y los que no recibimos el orden sagrado, donde está la vida religiosa con los 3 votos y el laicado en las distintas formas que hoy tiene. Bueno, ahí hay distintas discusiones, un tema que da para varios conversatorios, ¿no? Pero me parece que justamente Francisco lo tiene con la intuición de la sinodalidad, la necesidad de plantearnos un camino sinodal como Iglesia, de un camino de todos juntos. Pero plantear la pirámide invertida, no salimos del mismo paradigma. Aunque la pirámide invertida que plantea Francisco es que el que está por encima en la cumbre de él, el Papa, los obispos, tienen que ser servidores de la gran franja, que es lo que está abajo y pasa a estar arriba. Todo en función del pueblo de Dios. Ahora, muchos autores, hay varios artículos que están mejor explicados, digamos, después le pasamos la bibliografía, pero justamente en la Lumen Gentium estuvieron estas dos cuestiones. Por un lado, la discusión de que la jerarquía tenía que estar al servicio del pueblo de Dios. Y hay unas críticas de obispos, sobre todo belgas, que lograron cambiar. Pero el cambio más grande es que además de que se pone la organización al servicio del pueblo de Dios, Lumen Gentium lo que hace es poner sobre todo el concepto de Iglesia Pueblo de Dios en primer lugar. Y después el de la Iglesia como organización jerárquica al servicio del pueblo de Dios. Entonces, ahí salimos del paradigma de la pirámide. Me parece que no es el paradigma que más nos ayuda a pensar el de la pirámide.
Entonces, en este seminario que da Keenan, que lo da en una universidad de Chile, hay un Torres, que es un bioeticista, un teólogo, con varios títulos tiene, pero que se dedica a la bioética y da clases de teología, y entonces hace la respuesta, digamos, al comentario, a la exposición de Keenan. ¿Y por qué dice Keenan que es tan terrible de los obispos? La impunidad que decía antes. Porque los obispos no están acostumbrados a rendir cuentas, no rinden cuentas. La Iglesia, una de las cosas que está haciendo con este camino sinodal es ejercitarse en que tenemos que poder decirle a los otros lo que hacemos, la transparencia, empezando por las finanzas del Vaticano, empezando por el trabajo que se hizo, digamos, pero que se hizo mucho, pero que es minúsculo frente a todo lo que hay que hacer. Y frente a lo que hacemos, es decir, cualquiera que tiene un rol de autoridad en una comunidad, tiene que rendir cuentas a la comunidad. Yo iba a pasarles, no sé, a muchos habrán visto la película de Dioses y Hombres, de esta comunidad que estaban en una situación en Argelia, en una situación de violencia, y tenían que decidir si se iban o no, si permanecían o no en el mismo lugar, o volvían cada uno a su país, que eran de Francia en general. Y entonces el superior toma la decisión y se reúnen. Y entonces los otros le dicen, mirá, no te elegimos para que decidas por nosotros. Te elegimos para que nos ayudes a pensar entre nosotros y entre todos tomemos la decisión. Vos venía a decirnos, decidí esto y ya está. Vos tenés que exponernos a nosotros y entre todos buscar las soluciones y rendir cuentas de lo que va pasando. Entonces, esta no rendición de cuentas, Keenan dice, es el problema de la impunidad de los obispos. Y este bioeticista que les decía, Torres, lo que hace es comparar, dice esto es lo que en estos últimos tiempos la bioética avanzó en la relación médico-paciente. Porque en la sociedad está lo que siempre se habla desde la bioética, se habló mucho, de que hay ciertas las profesiones que son profesos, que se comprometen porque tienen un bien público y tienen ciertos privilegios, que son, entre otros, los médicos, que tienen también un rol sacerdotal. El que sabe, el que decide por el paciente, el que sabe lo que realmente le pasa al otro. En este siglo, el siglo XX, fines del siglo XX, principios del XXI, la bioética ha avanzado muchísimo. Y yo que sé, hoy ven, a mí me impresiona cuando veo, por ejemplo, esa serie que está siempre, Chicago Med, que todo el tiempo están viendo cuánto le informan al paciente, qué tiene derecho, el paciente tiene que decidir. Hoy la medicina no es como era hace 40 años, donde el médico decidía porque era el que sabía realmente lo que pasaba. Hoy en día, el paciente tiene derecho a saber y a decidir. Y ese camino que se hizo en la bioética, que cambió, aunque no, por supuesto que siempre siga habiendo restos, ¿no? Pero aunque siempre siga habiendo restos, se cambió muchísimo. Perdón, que pensé que había un mensaje. Se avanzó mucho. Y Torres dice, en la Iglesia deberíamos hacer ese camino también. El sacerdote, el obispo, debería avanzar en esto que ellos toman las categorías de vulnerabilidad y de reconocimiento del otro. ¿Por qué? Porque no es problema que haya asimetría. El problema es cuando en la asimetría, en las relaciones asimétricas, como son todas las relaciones de un médico con un paciente, de un padre con un hijo, de un confesor que da la absolución con la persona que se confiesa, necesariamente son relaciones asimétricas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuándo hay reconocimiento mutuo? ¿Yo reconozco al otro como un sujeto y un sujeto de derechos? ¿O lo reconozco como el objeto al que yo debo decirle, un objeto que yo debo cuidar? Con paternalismo. Entonces ahí se abre un camino re interesante para pensar las relaciones que no quitan que haya distintas funciones. No es que todos tengamos las mismas funciones. Primero que esas funciones podrían ser rotativas, no tienen por qué ser necesariamente siempre los mismos. Puede haber muchas funciones distintas.
pero sobre todo, el que ejerce el rol, digamos, que está arriba, tiene que reconocer al otro como un sujeto. No solo el de abajo tiene que reconocer la autoridad del otro, sino que el otro tiene que reconocer como sujeto. Y acá, esto para hablar de la dejerarquización de la iglesia, del cambio de estructuras en la iglesia, creo que ayuda mucho a las preguntas que hacen muchos autores. Y, por ejemplo, si tomamos a Rafael Aguirre, que trabaja los orígenes del cristianismo, ¿no? Y cuando Rafael Aguirre trabaja en los orígenes del cristianismo, dice, bueno, en realidad, por ejemplo, los códigos de obediencia que aparecen en las cartas de San Pablo, ¿no? En el Nuevo Testamento, en realidad son parte de la segunda generación, donde ya los cristianos estaban asimilándose al Imperio Romano. Y por suerte se estaban asimilando al Imperio Romano, porque estaban, digamos, el cristianismo estaba entrando en otra forma de sociedad. Y entonces toman cuestiones de otra forma de sociedad y empiezan a dar el mensaje del Evangelio, lo que habían vivido con Jesús, lo que se transmitió, pero desde experiencias del Imperio Romano, de la cultura romana o griega. Y ahí se empiezan a aparecer cosas que no están en los que estuvieron con Jesús, digamos, no son exactamente igual. No es una traición, es parte del proceso de inculturación, de que el Evangelio se haga historia. Ahora, como se hizo historia de una forma, no tiene por qué ser esa historia para siempre, la historia fue cambiando. La historia de la Iglesia se fue institucionalizando dentro del Imperio Romano, desde ahí se extendió. El Vaticano I tomó el Concilio Vaticano I, se organiza la Iglesia con un modelo absolutamente monárquico, pero eran las condiciones de la sociedad de ese momento. No vamos a hacer toda la historia, digamos, y siempre se pueden matizar las cosas, pero el que la Iglesia, el Vaticano y la Iglesia institucionalizada esté organizada como un poder monárquico, no es precisamente porque Jesús dijo eso. Poco tiene que ver con el movimiento de Jesús, que eran unos cuantos marginales que andaban por ahí y que fue crucificado por la fuerza del imperio. Entonces, eso tiene una historia, pero no tiene por qué seguir siendo. En nuestra sociedad hoy la monarquía antes era lo natural. Hoy en nuestra sociedad hay monarquías. En Europa, en Asia hay otro tipo de monarquías. Pero primero para los americanos y para la sociedad contemporánea, aunque tengan monarquías todavía en Europa, en otros lados, es como algo ya menos natural, es más raro. Entonces, una institución que siga apostando por este modelo monárquico, jerárquico, simplemente, o sea, que siga apostando por ese modelo, tratando de dar un fundamento teológico, religioso, de que hay que mantenerlo, cuando ese fundamento no existe, existe que es con los hombres de hoy. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué es significativo para nosotros? Podemos encontrar formas, la democracia. La Iglesia al principio no le gustaba la democracia. No se pronunciaba, yo qué sé, termina hoy, la Iglesia reconoce para la sociedad que tiene que ser democrática. Pero dicen, nosotros no, la Iglesia no es una democracia. No, porque tampoco la democracia es la salvación de todo. La democracia, como dice Kennan en particular, dice, yo no soy muy democrático, porque para mí democracia significa Bush no, el último, el que está ahora, bueno, Trump. Para mí viene Trump, o sea, democracia Trump. Yo no es que quiera una democracia. Sí, vamos a ir encerrándonos para llegar a tener los minutos para responder a las preguntas. Ahí termino. Bueno, entonces, la cuestión de todo esto es que Lumen Gentium plantea una revolución copernicana, como es un artículo de Carlo Schickendam, pero que no se acabó. Y ese es el camino que estamos. Y en la medida que ese cambio se pueda dar en la Iglesia, podrá ser menos un caldo de cultivo para los abusos de poder. Bueno, y me quedé con los títulos de todo, pero ya total esto va para más largo. Y podemos dialogar ahora. Muchas gracias. Gracias a vos, Ceci. Vamos a tomar ahora entonces unos momentos para retomar algunas de las cuestiones que se fueron señalando en estos dos conversatorios, algunas de las preguntas que se hicieron en el conversatorio anterior y que logramos rescatar del chat, algunas también
que los que participaron fueron colocando en el formulario de Google que ofrecimos para una propuesta de colaboración, y entonces vamos respondiendo a esas cuestiones ahí en un diálogo, en principio, entre Ana Lourdes y Cecilia. Bien, arranco yo entonces. Sí, sí. Bien, bien, bueno. Primero, me parece importante subrayar que lo que ya se dijo, ¿no? Juan Bautista lo dijo, que son todos, es todo un marco en construcción. Entender la dinámica de los abusos, la práctica de los abusos, la cultura abusiva que se va creando por los abusos eclesiales, se va entendiendo cada vez más, digamos, de a poquito, un poco más, porque van apareciendo conceptos que van tomando volumen, van tomando, y se va dialogando entre distintas personas que estamos académicos, en fin, los que estamos involucrados en tratar de entenderlo, y en un enorme diálogo, digamos, entre comillas, con las situaciones abusivas, y particularmente con las víctimas, ¿no? Que fue un poco lo que quise subrayar la semana pasada. Pero lo que quiero decir es que efectivamente es un espacio en construcción, y es un espacio y es una temática que, como dice acá Paola, estamos procesando. Acá en el chat dice, falta procesar todo, estamos todos procesando, y porque estamos procesando también estamos tratando de entender. Bueno, dentro de esto quería una categoría que se nombró un par de veces, la de vulnerabilidad, y sobre todo la de adulto vulnerable. Es también, me parece, una categoría en construcción que sirvió para ampliar la mirada y sacarla del foco solo a los abusos a menores, que sin duda es el flagelo más grande justamente por la etapa de la vida en que ocurre el abuso. Permitió ampliar y decir, no, bueno, también hay abuso cuando se comete con un adulto vulnerable, que también es una categoría que al principio pareció muy iluminadora, no deja de serlo, pero que en el transcurrir del tiempo aparece con cierta fragilidad, porque y se va discutiendo. Hace poco leí a Yanire Angulo que decía, bueno, pero hablar de adulto vulnerable de alguna manera es cargar con alguna fragilidad de la persona abusada, cuando en realidad el problema es que no es un problema de esa fragilidad, sino es un problema de que ocurre un abuso y de que hay alguien que toma ventaja de una situación o lo que fuera y abusa. Entonces, para decir que son todas, en todo, ¿no? Se va, en todo lo que va armándose en torno a comprender este flagelo, son categorías que se están construyendo y que sirven en la medida que iluminan, porque de eso se tratan los conceptos, que sirven en la medida que iluminan y sí están iluminando, porque sí nos están permitiendo comprender. Quiero decir bueno, ya se subrayó bastante, Juan Bautista y Cecilia lo subrayaron bastante, en los distintos tipos de abuso, que como se dijo varias veces, bueno, se empezó con el flagelo más grande, que es el abuso sexual, se pasó, bueno, a entender que detrás de eso hay abuso de poder, después se empezó a dar carne al abuso de conciencia y al abuso espiritual, y se abrió una compuerta impresionante, ¿no? Cuando se empezó a entender estos distintos tipos de abuso. Yo quiero decir dos palabritas, porque ha sido preguntado, ha habido comentarios sobre esto, sobre todo la vez pasada, subrayando cosas que se dijeron, pero el abuso de poder, y siguiendo acá a Samuel Fernández, que ha sido nombrado hoy, se mide por la acción del infractor, mientras que el abuso de conciencia y el espiritual por el daño que produce.
Porque les doy un ejemplo, abuso de poder no necesariamente está vinculado a los otros dos, aunque siempre en los otros, o los otros tres, o los otros varios, porque podemos incluir abuso laboral, varios tipos, pero tengo presente la narrativa de una víctima en el libro Vidas robadas en nombre de Dios, que les mostré la vez pasada, que ella decía, una religiosa, ex religiosa, cuando hace su relato, que tenía una superiora que abusando de su poder le hacía hacer varias cosas, que la sirviera, que le trajera el té todas las noches, que fuera a visitar a su mamá, que le comprara. Y ella era consciente que eso era vamos a decirlo mal y pronto, un raye de la superiora, que era abuso de poder, pero era consciente de eso y no tenía mucha manera de escapar, pero sentía un disgusto. Ahora, cuando hay abuso de conciencia y sobre todo espiritual, sí hay cala profundo, porque quien obedece piensa que en realidad está obedeciendo a Dios, que es voluntad de Dios hacer determinada, que Dios quiere porque esta persona dice o hace sentir que es voluntad de Dios, o sea, habla en nombre de Dios, ¿no? Haciendo sin un espacio para el discernimiento, o haciendo totalmente omisión de eso, y calando la autonomía de la persona, que termina pensando que no es que obedece a alguien, sino que obedece a Dios. Esa es y ese es el gran, digamos, la gran fragilidad que hay en torno al abuso, sobre todo el abuso espiritual, la pérdida de autonomía, el no espacio para un discernimiento, ¿no? Entonces digo, son todas de vuelta cosas que se van se van comprendiendo, y también mucho en base, como digo, a ir entrando en cómo operan estos distintos tipos de abusos. Y alguien preguntaba la relación entre patriarcado y abuso, que yo creo que es absolutamente estrecha. El patriarcado en la iglesia es una institución patriarcal, yo creo que no, digamos, yo soy socióloga y la pondría como ejemplo número uno, en el sentido cómo está estructurada la jerarquía, esa estructura que mencionó Cecilia, monárquica, donde finalmente hay unos pocos varones que tienen la última palabra, y está estructurado de esa manera, y sí se da cabida a los laicos, a las mujeres, pero está estructurado de una manera patriarcal, digo, no hace falta que detalle demasiado, y eso también se redunda en imágenes de Dios, un Dios controlador, un Dios muy masculino. Está en nuestra imagen, la imagen que tenemos, lo que se pinta, lo que aparece es una imagen masculina. Entonces, acá esto que subraya Cecilia, desjerarquizar a la iglesia, ¿no? Salir de esta, claro que es primero hay que ser consciente, yo creo que hay que ser consciente de que esto es un aspecto de la iglesia que si se es consciente, de abajo hacia arriba es donde se producen los cambios más sólidos. Cuando se produjo un viraje importante en la comprensión de los abusos de abajo hacia arriba, cuando se entendió el daño que producía a las víctimas, cuando esa voz, esa narrativa, esa experiencia, ese dolor caló profundo, bueno, empezó a calar, ahí es donde en ese proceso inductivo hubo un cambio de paradigma. También en esto, ¿no? En el patriarcado en la iglesia, que bajo todo concepto es así, es real, funciona de esa manera, aunque empieza a haber conciencia de que es necesario un cambio, y bueno, de abajo hacia arriba es el mejor cambio, porque por supuesto el patriarcado, esta imagen, no es una imagen, esta dinámica patriarcal en la iglesia sí tiene que ver con abusos, en el sentido que está
impregna una manera de entender el poder, una manera de practicarlo, una manera, ¿no? Entonces hay una relación, no absolutamente directa, pero hay una relación. Bueno, hasta acá. Se me ocurre, para completar un poco lo que plantea Ana Lourdes y algunas de las preguntas, que el tema de la obediencia, que bueno, yo no lo llegué a desarrollar, ¿no? Pero la diferencia entre la obediencia teologal, la obediencia religiosa y las otras formas de obediencia que puedan existir en la iglesia, que es la cuestión del fuero interno y el fuero externo. Es decir, la obediencia teologal dice relación a Dios, mi intimidad con Dios, cómo yo cumplir el plan de Dios. Entonces ahí nadie se puede meter. Las cuestiones de obediencia, las otras, donde hay que están mediadas por una autoridad, porque ahí es donde hay abuso, digamos, con la relación teologal no hay mediación, es la persona y Dios. El problema es que también reconocemos relaciones de obediencia mediadas dentro de las instituciones y mediadas por personas y por reglamentos, estatutos, lo que fuera. Entonces, eso se refiere a cuestiones del fuero externo, no al fuero interno. Entonces, muchas veces le ponemos la categoría de teologal a lo que hace la relación de la intimidad con Dios y esa fuerza a las cuestiones que tienen que ver con una cuestión de que la persona, porque quiere entregarse a Dios, porque se quiere comprometer en ese proyecto por el reino, se pone en total disponibilidad en función de toda la cuestión de cómo es la Trinidad, cómo entendemos a un Dios comunión, con diversidad, que se entrega, y hace los votos de obediencia o se compromete en determinado grupo. Otra definición de obediencia que yo no traje, pero que es muy importante, es la obediencia es una virtud en función del bien común, que está en la de Santo Tomás, ¿no? Y que está en los otros textos que al final no llegué a presentar. Pero, es decir, obedecemos para poder ponernos todos en la misma. Entonces, eso no son mis intenciones, no es mi intimidad con Dios, son sobre cosas externas. Y muchas veces las personas que ejercen la autoridad en la iglesia y en otras instituciones se arrogan el poder, digamos, de una relación teologal que no corresponde. Entonces, por eso la diferencia, como decía Ana Lourdes, diferenciar conceptos, categorías que nos permitan analizar y tener más elementos para separar las cosas y no mezclar todo. Me quedó una pregunta que alguien preguntaba la vez pasada respecto al perfil esperen que lo leo exactamente, el perfil de las mujeres abusadoras espirituales. Bueno, no hay un perfil hecho, pero lo que sí me da pie esta pregunta es a remarcar que a veces no, ese perfil se va haciendo, sobre todo, digamos, se va construyendo una personalidad o un esquema de abuso en la medida que se está en una cultura abusiva. Cuando hay, sin duda hay personas más propensas, narcisistas, por supuesto, ¿no? Que pueden, pero también estando en una cultura o en instituciones donde hay mucha práctica al estilo el que obedece nunca se equivoca, el que se repite, y este culto al superior, el superior es el que nos dice siempre la voluntad de Dios dentro de cualquier cosa que diga, y se recalca desde la formación que es así. Después, es muy probable que hablando por ejemplo de una comunidad religiosa, las personas que han sido formadas en ese esquema en algún grado, no digo que sean abusadoras en el cabal sentido, así, pero que si repiten y si después son superiores de comunidad, muy probablemente usen ese esquema. Mira, si obedeces no te vas a equivocar. ¿Se entiende lo que digo? Estar en comunidades donde hay mucha práctica de discursos tendientes al abuso espiritual, ¿no? Que tienen muy afines con el abuso espiritual, bueno, finalmente va
perfilando que va moldeando futuros abusadores. No sé si se entiende lo que quiero decir. Lo cual no quita que, por supuesto, hay personas que pasan la raya totalmente. También el tema de que no se puedan aislar rápido es porque está como, hay una ceguera, ¿no? Porque está dentro de un espacio donde no se quiere ver que es fácil o que hay contextos que facilitan pasar un umbral, ¿no? Ahí voy a responder, aprovecho a responder una pregunta que está en el chat del Meet y que es coincidente con una que está en el chat del YouTube, a raíz de la conciencia del laicado y la dificultad en ámbitos clericalistas, ¿no? Para que el laicado, por un lado, aumente su conciencia y también pueda participar de un modo más positivo, ¿no? En este momento que, bueno, en el ámbito eclesial en general, hemos accedido al discurso, a la práctica, a la búsqueda de un desarrollo de la sinodalidad, ¿no? Como una búsqueda de participación, es uno de los elementos que en este momento produce una renovación en la búsqueda de que el laicado, por un lado, se forme, pueda ofrecer esa formación que recibe, esa capacidad de reflexión, esas nuevas palabras dentro de las comunidades eclesiales. Evidentemente es difícil, atravesamos mucho tiempo, siglos, donde en la Iglesia Católica hemos puesto el acento en el lugar del presbítero ordenado como coordinador, animador, con todas las funciones de la comunidad eclesial. Se van dando dos fenómenos, ¿no? Por un lado, que ese modelo se va demostrando ya que es un modelo desgastado, que no es posible sostener en muchas iglesias locales, en Argentina, en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. En otras iglesias locales es un modelo que persiste y va a persistir por mucho tiempo más. Sí podemos reconocer que en América Latina estamos en un momento donde el modelo de la gestión de las comunidades locales solo por el presbiterado ya es imposible, ¿no? O también con una serie de dificultades que es la disminución en la participación de los fieles, ¿no? Y la dificultad para el compromiso institucional, no solo en las comunidades eclesiales católicas, sino en todas las comunidades religiosas y en otro tipo. Hablemos de las comunidades deportivas u otros ámbitos de participación. La participación también se encuentra en este momento socialmente disminuida, ¿no? Creo que en ese sentido, por un lado, es necesario la capacidad de reflexión, de formación y generar condiciones donde se pueda dialogar, ¿no? Donde se pueda dialogar verdaderamente de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos preocupa a los que nos experimentamos miembros de comunidades, ¿no? Bueno, esos espacios donde podamos dialogar sobre lo que verdaderamente ocurre y lo que está sucediendo. Por otra parte, en caso de encontrarnos en situaciones donde ya las cuestiones sean realmente un abuso de poder, de autoridad u otros abusos más graves todavía, en cada, como decíamos también presentando el libro estos días, en cada diócesis, las diócesis están en este momento comprometidas, obligadas por el derecho canónico a tener un espacio de escucha y de recepción de aquellos que deseen realizar una denuncia, una presentación, una consulta referida a estos temas, ¿no? Es decir, que existen, deberían existir, o también muchas veces pueden ponerse en camino esos espacios de escucha de las propias comunidades cuando los fieles, de cualquier condición, se presentan para poder abrir el diálogo sobre esos temas. A veces los diálogos se abren por una denuncia, a veces se abren por una consulta, y también muchas veces se abren porque el interés de quienes participamos en las comunidades hace que ese tema se vuelva visible, se vuelva también dialogable. Muy bien. No, en los chats no tenemos más preguntas en este momento. Ana Lourdes, estás muteada. No, estás muteada. Estás muteada, Ana Lourdes. Que estaba leyendo lo último que puso María, los últimos. Ah, María Carezani. Sí.
Sí, bueno, mucho en el informe estadounidense de la crisis de los abusos, realizado por el John Jay College, muestra que los cambios en la formación en los seminarios, especialmente los cambios que han incorporado una seria formación humana, son uno de los factores que ha disminuido la cantidad de denuncias de abuso en las iglesias locales o en las conferencias episcopales donde el tema se ha tomado con seriedad. ¿Sí? Sí, yo creo que hay experiencias serias de formación en ese sentido, en los seminarios, no en todos y en todas las regiones de Latinoamérica con las mismas posibilidades, ¿no? Pero que, por ejemplo, aquí en Argentina, el aporte del equipo Jeremías y el equipo de formación en los seminarios es un aporte serio, reflexionado, que está buscando hacer un aporte no solamente en la formación inicial, sino también en la formación permanente. Después, como todos sabemos, porque nos pasa a cada uno personalmente, cuánto inciden las políticas generales en lo que yo estoy abierto a recibir, bueno, depende mucho de las personas y de las condiciones en que desarrollen su actividad pastoral, ¿no? Yo en ese sentido creo que está muy bien poner el acento en la formación sacerdotal y presbiteral, porque en este momento tienen un serio lugar de liderazgo, pero que no debe quedar restringido solamente a los sacerdotes o a los presbíteros, sino que más bien debe ser una formación que abarque a todos los fieles cristianos, porque de algún modo en muchas diócesis o iglesias locales ya la comunidad eclesial es la que sostiene la vida de las iglesias. Sí, Ana. No, acá estoy leyendo también que pregunta Mónica si se va a conformar una red de apoyo, contención y difusión a partir de este conversatorio. Lo que se va a formar no lo sabemos, pero sí que está la idea, ahí dejamos nuestros mails, están ahí en el chat, y vamos caminando, ¿no? O sea, los pasos los vamos dando de a poco, pero sí es abrir este espacio, este diálogo, ir abriendo otros también, eso es indispensable. Y también yo quiero decir una última, se va abriendo, se va entendiendo, se va caminando, es una compuerta que se abrió y muchos vamos entendiendo nuestras propias experiencias también, ¿no? Y dándoles nombre. Pero también, como sucede en es un fenómeno así sociológicamente comprobado, que se produce un efecto también contraofensivo, ¿no? Entonces también hay movimientos, grupos que se van cerrando, y que lo vemos, ¿no? Con resistencias, y eso no nos tiene que impedir, porque eso no nos tiene que impedir seguir avanzar, porque cuando se dan pasos para adelante, se dan dos para adelante y uno para atrás. Y nada, simplemente es entender que así son las dinámicas sociales en general, ¿no? Sí, ahora veo que en el YouTube que hay una pregunta del movimiento, dice de Chicago, pero es de Boston, al que yo aludí. Me parece que, si querés, Santiago, que sos el que preguntaste, puedo mandar después la conferencia de Ana María Risuto, que es una psicoanalista argentina que vivía en Boston y que en la Católica dio una conferencia contando todo este movimiento, ¿no? Es donde se desataron todos los abusos, y entonces los laicos vieron que seguían pasando las cosas y que no se tomaban la rienda porque justamente estaban protegidos por los obispos, los sacerdotes, se los trasladaba, la historia de siempre. Y entonces muchos se organizaron, entre los cuales estaba Ana María, que es una persona, vive acá en Córdoba ahora, está en el hogar de San Camilo. Vivía en Boston en ese momento, y ella era una laica comprometida, digamos, en la iglesia de ella, psiquiatra, psicoanalista y psiquiatra. Y entonces ella y otros profesionales dijeron: nosotros vamos a hacer esta comisión, y se pusieron a trabajar y se organizaron. Y claramente dijeron esto del dinero, además. O sea, las indemnizaciones que está pagando la iglesia es el dinero que nosotros ponemos, porque saben que en Estados Unidos el Estado no sostiene a la iglesia, y los laicos son muy responsables de eso. Y
y reaccionaron a eso. Nosotros también tenemos el derecho de intervenir y la obligación de que esto no siga pasando. Y entonces formaron comisiones de profesionales y tomaron el caso, digamos, atender las denuncias de abuso ellos mismos. Fue como el primer gran movimiento. Después te mando, Santiago, el artículo, si querés. Bueno, vamos a compartir unas últimas plaquitas con algunos avisos, finalizando este encuentro. ¿Se está viendo allí el PowerPoint? Ahí sí. Pero ahí, sí, ahora sí. Muy bien. Por un lado, invitarlos el próximo jueves en formato híbrido, para quienes están en Córdoba, Argentina, puede ser presencial a las 19:30 en el edificio centro de la calle Obispo Trejo de la Universidad Católica de Córdoba. En conjunto, el CEFIT y la Universidad Católica de Córdoba presentamos este libro, Abusos Eclesiales en América Latina, una crisis en el corazón del catolicismo. Bueno, quienes estamos aquí en estos conversatorios, Ana Lourdes, Cecilia y yo, junto con Veronique Lecaros, vamos a realizar la presentación del libro. Allí hemos colocado en los distintos chats el link para acercarse a la invitación y poder recibir también el link de la presentación virtual, ¿sí? También les llegó por mail a quienes se fueron anotando la invitación a colaborar en este proyecto de investigación. Es una invitación voluntaria, quien desea hacerlo, quien crea que, bueno, quiere hacer su aporte en este sentido y ofrecerse. Después nosotros nos iremos comunicando a lo largo del tiempo, porque esto también implica una organización de ver cómo podemos realizar esta tarea para que puedan colaborar con nosotros en una investigación empírica sobre los abusos en entornos eclesiales en Argentina. El público objetivo son personas afectadas por abusos o quienes, como terceros, intervienen ayudando, colaborando, previniendo situaciones de abuso en entornos eclesiales católicos en Argentina. Por supuesto que aseguramos la confidencialidad y también los distintos niveles de anonimato que las personas que entrevistemos deseen para su presentación, para lo que deseen acercarnos como información en esta investigación empírica. Y por otra parte, finalmente, compartirles que en el segundo semestre del año les va a llegar por la difusión del Centro de Estudios, del CEFIT, vamos a reeditar el curso Introducción al Abuso y a la Prevención en las Comunidades Eclesiales, con modalidad de aula virtual, con clases asincrónicas grabadas y encuentros sincrónicos con los profesores. Ya este curso va a ser un curso pago, pero como es habitual en el Centro de Estudios, un curso en pesos y a un precio adecuado para el bolsillo de nuestra sociedad en este momento, así que no tiene un costo alto, para que también lo tengan presente y si desean sumarse lo puedan hacer. Así que bueno, agradeciendo a todos los que han estado presentes, no sé si Ana Lourdes, Cecilia, quieren saludar, dar algún último. No, bueno, muchas gracias, de veras, siempre estos espacios ayudan a ir caminando, porque de eso se trata, ¿no? A ir caminando juntos y ir encontrando maneras de encarar este flagelo y de que la iglesia sea lo más sana posible, ¿no? Sí, yo lo mismo, agradecer y bueno, que seguimos caminando, que esto sea un espacio para abrir nuevos espacios de lo que haga falta, ¿no? Porque lo que muestra la convocatoria es que es algo que estamos necesitando. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Cualquier pregunta, consulta, con tiempo les vamos contestando a los correos electrónicos que allí publicamos, también al formulario que les llegó por mail. Estamos entonces en comunicación para seguir trabajando en estos temas, para seguir encontrándonos. Muchas gracias a todos también por las preguntas, por el diálogo abierto. Muchas gracias, nos seguimos encontrando. Muchas gracias a ustedes. Gracias.